Síndrome del Golfo. Cruel encubrimiento. Vampirella. Entre 1990 y 1991, 700.000 militares estadounidenses fueron desplazados a Irak para combatir contra Saddam Hussein tras la ocupación de Kuwait. En la operación Tormenta del Desierto se lanzaron miles de ataques con armas químicas que no solo tuvieron graves consecuencias en la población iraquí, sino que incluso mermaron la salud de los propios soldados estadounidenses. 24 años después del conflicto, muchos de ellos sufren aún las secuelas del llamado Síndrome de la Guerra del Golfo, y el Congreso de Estados Unidos denuncia la falta de información y seguimiento sobre muchas de las secuelas. En vísperas de la inminente Guerra del Golfo Pérsico, el Comité de Guerra adscrito a las Fuerzas Armadas norteamericanas recomendó el uso de municiones revestidas de uranio, ya que este material es pirofosfórico y permite perforar el acero de los tanques enemigos. Sin embargo, el ejército estadounidense emitió un informe en el cual se alertaba sobre el riesgo de contaminación radiactiva que corría la población militar y civil expuesta en tierra y aire, así como el efecto cancerígeno y de toxicidad renal de dicha exposición. Se sugirió establecer el balance riesgo-beneficio de la utilización de estas municiones y evaluar las condiciones del área de combate y riesgos de salud a largo plazo. También se indicó la necesidad de descontaminar la zona de combate en caso de utilizar este tipo de municiones. A pesar de las advertencias antes descritas, se autorizó la utilización de un material bélico altamente radiactivo, donde el 10-70% del uranio radiactivo se oxida y se puede mantener en el aire en forma de micropartículas aspirables por largo tiempo, con consecuencias fatales y devastadoras, que se reflejan en problemas graves de salud, como lo es el síndrome de la Guerra del Golfo. Durante esta guerra se autorizó la llamada Operación Tormenta del Desierto, en la cual se realizaron aproximadamente 110.000 ataques aéreos. Se utilizaron 4.000 tanques terrestres y 944.000 proyectiles con uranio, produciéndose 320 toneladas de residuos radiactivos contaminados en el área de combate en Irak. La única medida de descontaminación implementada fue enterrar o destruir el material bélico afectado, lo cual no fue suficiente para evitar la aparición del síndrome de la Guerra del Golfo. Después de la guerra yanqui contra Irak en 1991, docenas de miles de excombatientes apostados en el Golfo Pérsico empezaron a experimentar problemas médicos debilitantes y a veces mortales, entre ellos fallas del sistema inmunológico, problemas respiratorios, dolores de las articulaciones y de músculos, dolores de cabeza, náusea, vómitos, diarrea extrema, mareos, fatiga, pérdida de memoria, llagas, problemas intestinales y del corazón, e incluso cáncer. Muchos hijos de los excombatientes, concebidos después de la guerra, nacieron con problemas. Además, soldados de otros países que participaron en la guerra también han sufrido de enfermedades parecidas. Las Fuerzas Armadas trataron de destruir o alterar la información médica para tapar la realidad del síndrome de la Guerra del Golfo. Una orden fechada en agosto de 1991 de los marines indica que alterar la historia clínica de los soldados fue una orden. Existen claras pruebas de que funcionarios de alto nivel del gobierno y las Fuerzas Armadas sabían que los soldados fueron expuestos a químicos tóxicos durante la guerra, pero durante años taparon la verdad. Este cruel encubrimiento ha tenido graves consecuencias para los excombatientes enfermos. Como el gobierno y las Fuerzas Armadas ni siquiera reconocieron oficialmente la existencia del síndrome de la Guerra del Golfo, muchos no recibieron los servicios médicos adecuados. El diagnóstico más común que se les dio fue que sufrían del síndrome de estrés postraumático, o sea, que eran problemas mentales. A muchos se les recetaban drogas psiquiátricas como Prozac, a otros
les dijeron que tenían que pagar el costo de su tratamiento porque sus problemas no eran una consecuencia del servicio militar. Ahora finalmente, un estudio parece haber aclarado una parte del misterio. Según este trabajo, el síndrome puede deberse a los medicamentos que tomaron los soldados para protegerse contra una posible lluvia de sustancias químicas. Según un informe, Estados Unidos adoptó una regla interina durante el conflicto del Golfo por exigencias de guerra. Esto permitió a las autoridades militares recetar ciertas drogas experimentales a sus soldados. Lógicamente, muchos veteranos de la Guerra del Golfo se sienten engañados y maltratados por su propio gobierno. Las organizaciones de veteranos del Golfo han denunciado que no se les informó sobre los posibles efectos secundarios de estos fármacos y que sus superiores les obligaron a tomarlos. 24 años después, casi 250.000 soldados norteamericanos de los 700.000 desplegados en Arabia Saudí y Kuwait en febrero de 1991 sufren de daños cerebrales irreversibles. 11.000 veteranos han muerto enfermos y la mayoría de los supervivientes sufren de enfermedades crónicas. Las muertes por cáncer de cerebro, la esclerosis lateral amiotrófica, la esclerosis múltiple y la fibromialgia ahora son reconocidos por la Defensa y los departamentos de los asuntos de los veteranos con el servicio durante la Guerra del Golfo Pérsico. Del lado iraquí, las secuelas de estos ataques están aún siendo menos estudiadas. Algunas fuentes calculan que hasta 100.000 civiles murieron como consecuencias indirectas de los ataques, sobre todo entre niños menores de 5 años. Una noche cualquiera, más de 200.000 veteranos no tienen un techo y 1,5 millones están en riesgo de perder el suyo debido a la falta de empleo y apoyo a las viviendas de muy baja calidad. Los veteranos indigentes han combatido en cada guerra: la Segunda Guerra Mundial, la de Corea, la Guerra Fría, Vietnam, Granada, Panamá, Líbano, la Guerra del Golfo de 1991 y las invasiones de Afganistán e Irak. Falta mucho por hacer e investigar. Sin embargo, queda de parte de los gobiernos involucrados en el conflicto bélico implementar medidas económicas y sanitarias que permitan atender e indemnizar a los afectados y, sobre todo, promover la voluntad política de los jefes de Estado para que resuelvan sus diferencias a través de uno de los valores más importantes que debe existir en la humanidad: la paz de nuestros pueblos.